Pueden sentarse, hermanos, hermanas también. La familia. Todos tenemos familias, por muy distintas que sean. A veces una familia puede ser un matrimonio, a veces una abuela con sus nietos, a veces un tío, ¿cierto?, con sus sobrinos. Hay distintos modelos de familia. Como decía el pastor Jaime, hay familias que no tienen hijos. Hay familias con hijos que quizás no tienen algún padre, alguna madre. Pero son familias. Las reconocemos como familia. Y quería compartir con ustedes el título de esta reflexión, que se llama Los desafíos del Señor para nuestras familias. Sea cristiano o no cristiano, hay situaciones en la familia, hay problemáticas, dilemas que estamos sufriendo en nuestras familias. Y en lo cristiano, en nuestro seguimiento de Jesús, en nuestro discipulado con el Señor, también hay dilemas que enfrentamos desde la fe. Y quería invitarlos, hermanos, a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2, versículos 46 al 47. Hechos 2, 46 al 47. Los desafíos del Señor para nuestras familias. Hechos 2, 46 y 47. Voy a leer desde la Reina Valera y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando leía este pasaje, quizás no me hizo sentido en un momento, pero después el Señor comenzó a hablar. ¿Qué es lo particular de este pasaje? Dice que la iglesia, la comunidad, ¿cierto?, llena del Espíritu Santo, compartía en los templos y en sus casas. Eran dos alas, ¿cierto?, de el ministerio cristiano. Compartían el pan con alegría, con gozo, ¿cierto?, alabando el nombre de Dios, teniendo favor con todo el pueblo, con sencillez de corazón, alegría, perseverando juntos cada día, partiendo el pan, en los templos, en las sinagogas y en las casas. ¿Por qué se me venía a la mente este pasaje? Porque en la realidad que nosotros vivimos tenemos ciertos excesos que quizá a alguno le ha tocado vivir o conocer de otro hermano o hermana, donde nos dedicamos completamente al templo y descuidamos la casa, o nos dedicamos completamente a la casa y descuidamos nuestra comunión, ¿cierto?, al venir al templo con nuestros hermanos. En la iglesia primitiva eran dos alas, como de un avión, ¿cierto?, para su viaje. Pero hoy en día parece ser que estamos cojos de una o de la otra. Nosotros reclamamos o nos jactamos que defendemos la familia. ¿Usted cree que nosotros los evangélicos somos personas que defienden la familia? ¿Cree? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Queremos defender la familia, pero a la vez no tomamos conciencia de la belleza que hay en la familia. Hoy día hablamos de la familia, ¿cierto?, como uno de los centros de la sociedad. La sociedad incluso defiende a la familia con leyes, a través de una constitución, a través de normas morales, normas sociales. Protegen a la familia y lo respaldan a través de las leyes. Pero resulta que en nuestras casas la familia está en crisis. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no creen en el matrimonio. Muchos jóvenes
no sienten la necesidad de casarse hoy en día. Muchas mujeres desconfían de sus maridos y creen que esa confianza no se puede volver a recuperar. Muchos piensan incluso que las relaciones o el matrimonio para toda la vida ya no existe y ven que solo es un pacto de un par de años. Muchos piensan que un matrimonio tiene, al igual que un yogurt, al igual que las galletas que nosotros compramos, una fecha, ¿cierto?, de inicio, de elaboración y una fecha de vencimiento. El matrimonio ya no tiene el mismo peso que antes. Incluso podemos verlo con las tasas de adopción o las tasas, ¿cierto?, cuando los padres se abandonan a sus hijos y en algunos casos cuando las madres abandonan a sus hijos. Hay una cantidad de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, abandonados. Incluso hace un tiempo daban una estadística que si en Chile cada creyente, cada familia evangélica adoptara a un niño o una niña sin padres, ¿sabe lo que ocurriría? No habrían hogares de menores. Solamente pensando en los evangélicos. Pero nosotros cuidamos la familia, la nuestra, hasta ciertas comillas. Pero en realidad, ¿podemos proclamarnos como defensores de la familia? Tengo algunas observaciones. Creo que sí, pero debemos mejorar. Hay, ¿cierto?, un descuido en nuestras familias. Lo podemos ver porque los jóvenes quizás no tienen confianza con sus padres. No todos, pero la mayoría. Los niños no tienen modelos sanos de matrimonio porque ven, ¿cierto?, a sus padres pelear, ven incluso la violencia. Pero si vemos aquella iglesia de la Escritura, que no era una iglesia perfecta, no era una iglesia con familias perfectas, vemos que era una iglesia que le daba un rol importante a la familia, al templo, al estar en comunión. La fe trascendía. Uno no tenía que dejar la casa por servir en la iglesia. Uno no tenía que dejar de servir en la iglesia por servir en la casa. Era una fe no solamente individual, sino que comunitaria. No solamente privada, sino que también pública. Y es por eso que quiero proponerles 5 desafíos que tenemos de parte del Señor para nuestras familias. El desafío primero en nuestras familias lo he titulado como la comunicación y la indiferencia. Si me acompañan a Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12, esa parábola, ¿cierto?, del hijo pródigo. Dice: también dijo Jesús, explicando, ¿cierto?, que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Ya hemos hablado antes, ¿cierto?, de esta actitud legal que correspondía a los hijos cuando muere un padre o una madre, ¿cierto? Una vez que ha muerto un padre, es que los hijos pueden reclamar la herencia. Pero resulta que este hijo pide la herencia cuando su padre está vivo, en la parábola que el Señor Jesús explica. En el fondo está manifestando 2 ideas que pueden ser complementarias o 2 pensamientos que son bien radicales. Ese hijo que pide la herencia en esta parábola está diciendo a su padre: tú para mí ya estás muerto, o me gustaría que estuvieses muerto. Son palabras fuertes. Quizás nosotros pensamos: yo nunca diría eso, en mi familia no pasa eso. Pero la verdad es que sí. Hay una actitud que nosotros ocupamos mucho, no sé si como defensa o como modo de ataque en nuestras familias, maridos, ¿cierto?, esposos, esposas, hijos, hermanos, que es lo que llamamos la ley del hielo. Le ha pasado que discute con una persona y dice: ¿sabe qué? Que hable solo.
o lo ignoramos. Pero esa no es una forma de construir comunidad en nuestra familia. No es una forma de construir relaciones sanas. ¿Usted sabe los efectos que provoca en un niño que sus papás lo ignoren? ¿Sabe lo que produce en un matrimonio? ¿Cierto? Cuando no se soluciona un conflicto y se pone una barrera con la persona, actuando como si ya estuviese muerta, eso es falta de comunicación. Eso es ser también indiferentes. Pero el Señor nos plantea que a pesar de las diferencias en el relato, en esta parábola, el Señor está dispuesto a recibir a su Hijo. Y quizás esa es una actitud que falta hoy en día en nuestras familias. Enseñar a conversar. Enseñar a tener conversaciones que sean incómodas. Pero no ignorar a las personas, no ignorar las situaciones. Quizá hoy día usted viene con un asunto pendiente en su casa. Tiene algún asunto pendiente con sus hijos. Tiene algún asunto pendiente con su cónyuge. Tiene algún asunto pendiente con su hermano o hermana. Y la fórmula no es la indiferencia. La fórmula no es actuar como si él no estuviera. La fórmula no es actuar como si estuviese muerto. La fórmula es acercarse como el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Es una actitud que se refleja en su familia? ¿Puede ver que hay una colaboración de querer conversar las cosas cuando surge un problema económico, cuando surge un problema quizás de tentaciones, cuando surgen errores, cuando surgen faltas de respeto? ¿O hay una tendencia en su hogar a ignorar a las personas, ignorar situaciones? La verdad es que, así como este padre que sale al encuentro de su hijo, también el Señor Jesús nos manifiesta su intención y su actitud siempre acogedora. Uno de los problemas en nuestras casas es que nos falta una actitud acogedora, nos falta una actitud dialogable. Es necesario tener conversaciones incómodas. Hay una frase que dice, para tener relaciones sanas se necesitan, ¿usted la sabe? Conversaciones incómodas. Un segundo punto que tenemos como desafío, la salud mental. ¿Usted sabía que en Chile la tercera causa de muerte es el suicidio? ¿Usted sabía que hoy en día otros grupos etarios están pensando en el suicidio? Algo que no pasaba antes, que nuestros hermanos y las personas de tercera edad están pensando en el suicidio, y no solo pensando, sino que están tomando esta elección porque ya no encuentran sentido en sus vidas. O quizá el dolor es tan fuerte que no saben cómo apaciguarlo, no saben y no tienen con quién compartirlo. No hay una persona en sus hogares que tenga la herramienta o la empatía para escuchar. En nuestros hogares falta comunicación. En nuestros hogares falta también empatía. En Primera de Reyes 19, versículos 3 al 4, si me ayudan con esa cita, vemos el caso de un profeta, el profeta Elías, que después de recibir y de ser testigo de las manifestaciones del Señor, cae en una crisis y teme por su vida. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo siguiente dice, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya. Y si me ayudan con el versículo 9 al 14 del mismo capítulo 19, cuando el profeta Elías, ¿cierto?, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche,
Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y la palabra nos dice también que vino no solamente un huracán, sino que un terremoto que derribaba los montes, pero ahí no estaba Jehová. Y vino un fuego que consumía todo, pero ahí no estaba Jehová. Y en el silencio, dice Elías, que escuchó una suave voz. Una suave voz que le hacía y le confrontaba a Elías. ¿Dónde estás, Elías? Una voz apacible. Hermano, ¿por qué digo esto? Las grandes manifestaciones de Dios, ¿cierto? Sabemos que Dios es fuerte, sabemos que Dios es poderoso, pero a veces Dios no se manifiesta en esos grandes terremotos, en esos grandes tornados, ¿cierto? O ventiscas, o en ese fuego consumidor, sino que a través de una suave voz. De una suave voz el Señor puede hablar con autoridad. El Señor no necesita hablar fuerte para hablar con autoridad. El Señor con su suave voz tiene la autoridad suficiente para animar a las personas que están sufriendo. En este caso, Elías anhelaba morirse y el Señor le dice: ponte de pie. El Señor lo invita. El Señor le manifiesta y se revela en una suave voz. ¿Cuál es el problema? Es que cuando oímos que, y esto es muy común en la iglesia, cuando oímos que un hermano está pasando por depresión, está pasando por momentos difíciles, ¿qué hacemos nosotros? Y esto es una actitud muy común. Minimizamos sus problemas. ¿Pero estáis sufriendo por eso? ¿Estáis sufriendo porque terminaste una relación? No, si hay cosas peores. ¿Estáis sufriendo porque tienes problemas en tu matrimonio? No, los míos sí que son problemas. Y empezamos a escuchar actitudes que van en contra de la personalidad de Jesús. Actitudes que no reflejan para nada un sentir cristiano. ¿Le parece una forma de alentar a una persona que está pensando en acabar con su vida? ¿Le parece una forma de alentarla? Decirle que sus problemas en realidad no son problemas. Porque es lo que vemos. No, el que se quiere suicidar se suicida. Esas son palabras que escuchamos. Y después tenemos que cargar con las consecuencias. Hermano, la manera en que debemos animar a nuestra familia es con palabras suaves. Es cierto, hay momentos donde tenemos que ser y ocupar palabras fuertes, pero no carentes de amor. Y hay momentos donde tenemos que hablar con suavidad. Tim Keller, un pastor bautista, decía que Jesús nunca fue duro cuando tenía que ser tierno y nunca fue tierno cuando tenía que ser duro. Pero a veces nosotros solamente somos duros y nos falta ternura para hablar con nuestros hijos. Falta ternura para hablar con nuestros padres. Falta ternura para hablar desde el matrimonio. Falta ternura y nos falta de Dios para alentar a nuestra familia. Cuando su hijo, cuando algún miembro de su familia está sufriendo, hay que alentarlo. Hay que tomar herramientas. Hay que levantarlo. El Señor le mandó un ángel a Elías para levantarlo. No es solamente una actitud física, levantarlo de ánimo. Hermanos, está en una familia y muchos quizás no tienen una familia que conozca del Señor. Levántenlo, anímenlo, aliéntenlo. No solamente en la depresión, sino que en la ansiedad, depositando las cargas, generando espacios de desahogo en su familia. Nosotros somos testigos en la iglesia
que muchas personas no tienen con quién o piensan que no tienen con quién contar en su familia. Nosotros animamos a los chicos que hablen con sus padres, a sus madres que animen y que conversen con sus hijos. Pero una de las problemáticas que se ha visto en auge es la depresión y suicidio. Y creo que debemos mejorar. Creo que nos falta ternura para hablar en nuestras familias. Hay también un tercer aspecto que son las relaciones amorosas. Pablo, ¿cierto? En 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y le dice a los creyentes que huyan o que se alejen del yugo desigual. Pero también le dice a los hombres y mujeres casadas, si están en un yugo desigual, pueden santificar a sus maridos, pueden santificar a sus esposas. Lo importante en la formación también de nuestras vidas, de nuestras familias. Hay jóvenes que van a armar una familia en un tiempo más. Y no le han enseñado a tomar herramientas, no le han enseñado las consecuencias que puede tener cuando se unen en yugo desigual. Hay problemas también en matrimonios. La Fundación Basti, no sé si la conocen, pero era una iglesia pentecostal acá por Ñuñoa que quiso hacer un proyecto evangelístico y decidió en su comuna hacer un testeo. Ellos querían ayudar desde la fe, con herramientas desde la psicología también, a mujeres que sufrían maltrato y pensaban hacerlo en personas no creyentes. ¿Sabe cuál fue el problema? Aquí en Ñuñoa hace un par de años se dieron cuenta que las mujeres más abusadas, más violentadas, no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro. Hermanos, no es coincidencia que en las iglesias evangélicas se tarden las personas, las mujeres, entre 8 o entre 7 a 9 años en hacer una denuncia. No es coincidencia que las personas que no son cristianas lo hagan a los 3 años, 4 años. Hay culturas, hay formas que nosotros avalamos y no están bien. Hay una iglesia muy conocida de un pastor en Norteamérica que hoy se ha visto en un gran conflicto porque las mujeres de su iglesia eran violentadas por líderes, no solamente física ni verbalmente, sino que espiritualmente, físicamente. En una ocasión se llegó a un reconocido pastor, una mujer, ¿cierto?, de su familia, cristianos por mucho tiempo, y acusó a su marido de violencia y violación. Este marido, cristiano, líder, abusaba de sus hijos, abusaba sexualmente de sus hijos y abusaba físicamente de ella. ¿Sabe la respuesta que le dieron en la iglesia de este reconocido pastor? Le dijeron: hermana, si usted se divorcia de su marido, la vamos a disciplinar. ¿Qué le parece? ¿Somos verdaderamente defensores de la familia cuando decimos amén a estos comentarios, cuando no ponemos en cuestión estas situaciones que perjudican a nuestra familia? Esta mujer fue a las autoridades, fue a la policía, hizo la denuncia y le dieron 30 años casi a su esposo por abuso sexual de sus hijos y por abuso físico hacia su persona. Pero nosotros decimos que somos defensores de la familia, pero resulta que cuando nos enteramos que una hermana está sufriendo violencia de su esposo, no tenemos la misericordia, no tenemos la ternura y no tenemos la sabiduría para aconsejarla. Y resulta que avalamos también a líderes que abusan de sus esposas o a mujeres que abusan de sus maridos. ¿Me está entendiendo cuando quiero decir que tenemos dilemas, pero también hay hipocresía en el eslogan que suena bonito, pero a la práctica? Vamos a la práctica. También la crianza de los hijos. Hay un estudio que hizo Mark Holman,
un pastor que se dedica al ministerio familiar y sabe quiénes son los líderes más influyentes en la vida de sus hijos, de los que tienen hijos. ¿Sabe quiénes son los líderes más influyentes? ¿Alguna idea que puedan decir? Los líderes más influyentes en la vida de sus hijos son sus propios padres. No es el pastor, no es el líder de jóvenes, no es el profesor que tiene en la universidad. Los líderes más influyentes son sus propios padres. Así que cuando una persona critica a la juventud, que la sociedad, ¿cierto?, en realidad no está tomando conciencia de que su rol principal como padre, como madre, es ser educador de su familia. Y vemos que muchos padres en nuestra cultura y aún en nuestras iglesias tienen la enseñanza de lado. No le enseñan a sus hijos. Y muchos padres y muchas madres no tienen que enseñar a sus hijos porque su fundamento no es sólido. Como dice Hebreos, muchos siguen tomando leche cuando ya deberían estar enseñando. El problema de que no tenemos familias sanas es que tampoco tenemos liderazgos sanos en nuestra familia. Los encargados de enseñar, si no están enseñando, ¿quién les va a enseñar? ¿El colegio? ¿Lo va a aprender en la calle? ¿Lo va a aprender con los amigos? Sus hijos necesitan aprender cómo tratar a una mujer, cómo tratar a un hombre, cómo tratarse mutuamente, sobre la sexualidad. Y si ustedes no le enseñan, lo van a aprender en otra parte, distorsionadamente. La palabra dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Le dice a los padres: grábate estas cosas en tu corazón. El problema de hoy en día es que el corazón de los padres no ha sido conquistado por Jesús. El problema hoy en día es que no dejamos que nuestro corazón sea conquistado por Jesús. Y si eso no pasa, no pida que sus hijos sean apasionados por el Señor. Por eso es la importancia de que jóvenes, hombres, mujeres, puedan tomar herramientas y aprender de la importancia que va a tener su matrimonio y de que a Dios sí le importa con quién se van a casar. Al Señor sí le importa con quiénes se van a acostar. Al Señor sí les importa con quién tendrán hijos, con quién armarán una familia. Hermanos, para ir finalizando, hay una historia que me llama mucho la atención y un padre de una gran familia, acomodada, con una casa bonita, en un lugar seguro, ¿cierto? Vivía muy acomodadamente en una gran ciudad, sus hijos con buena educación, pero quería transmitirle a los hijos que vieran cómo eran otros hogares de pobre, para que valoraran, ¿cierto?, estos bienes materiales, esta casa acomodada, esa educación, ¿cierto? Y necesitaba que sus hijos vieran a las personas que vivían en el campo, en campamentos. Entonces va este padre a fin de que sus hijos comprendieran el valor de las cosas y lo afortunado que eran ellos. Va este padre, toma a sus hijos y los manda a este campamento. Y resulta que estuvieron un par de días en una granja, en este campamento, y al volver, el padre le dice a su hijo: ¿qué te pareció? ¿Pudiste ver que somos verdaderamente muy afortunados? Y el niño, ¿sabe lo que le responde? Uno de sus hijos le responde: ¿sabes qué, padre? Vi que nosotros tenemos un perro, ellos tienen 4. Vi que nosotros tenemos una piscina, ellos tienen un río. Vi también que nosotros tenemos un patio y su patio es todo el horizonte.
Vi, ¿cierto?, que tú tienes un trabajo, pero ellos tienen tiempo para conversar con sus padres. Imagínese lo que le dolió a su padre ver que realmente no eran unos afortunados. Verdaderamente la riqueza que él tanto anhelaba o de la que tanto se jactaba era la riqueza que no importa. Este niño, mientras su padre se quedaba callado, le hacía una pregunta o un comentario. Le dijo a su padre: gracias, papá, porque me mostraste lo afortunados que podríamos llegar a ser. El problema hoy en día es que no valoramos nuestra familia. El problema hoy en día es que tenemos que arrancar de una para estar en otra. El problema es que muchas veces hacemos metas de los procesos. ¿A qué quiero llegar con esto? Nos conformamos que nuestro hijo o que nuestro hermano, que nuestro esposo, esposa, venga al culto y nos damos por pagado. ¿Es eso lo que quiere el Señor para nuestras familias? Nos alegramos porque nuestros hijos vienen y han venido toda la vida. Nos alegramos porque nuestra familia viene al templo. Como ese ejemplo en Lucas, cuando muchos iban a Jesús porque Él enseñaba y Jesús les dice: ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. No se trata de venir al templo, hermanos. No se trata de que nuestra familia llegue aquí a la iglesia. La meta no es que su hijo, su hija venga hoy al templo. Eso es parte del proceso, que está bien, pero esa no es la meta. La meta no es que su esposo, que no ha creído en Jesús, venga aquí el domingo. La meta es que a la iglesia vaya su esposo. La meta es que Cristo vaya a su casa. La meta es que usted dé a conocer de Cristo en su casa. La meta, hermanos, es que usted se dé el tiempo de compartir en su casa. Así como decía este pasaje, que pasaban de templo a la casa y de casa en casa compartiendo el pan, teniendo comunión, alabando al Señor, disfrutando el cariño de la gente. Y dice la palabra que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Incluso el capítulo 5 dice: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Hermanos míos, con mucho cariño, nos falta más de Cristo en nuestras familias. Nos falta darnos el tiempo de compartir. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación profunda con su marido, con su esposo o esposa, con sus hijos, con sus sobrinos, con su abuelo? ¿Cuándo fue la última vez que llevó a Cristo a su casa? Necesitamos que en nuestros hogares haya alabanza, haya comunión, haya agradecimiento y estima. Y el Señor hará lo suyo. Usted tiene que hacer lo suyo y el Señor tenga por seguro que va a hacer lo suyo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Oremos al Señor. Señor amado, te agradecemos por este tiempo y te pedimos disculpas, Padre, porque tu palabra nos dice que no es la murmuración, no es el hablar mal lo que hará que nuestras familias conozcan de ti, sino que la forma en cómo nos vemos. En esto creerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a otros. En esto creerán en aquel que me envió, en que se amen los unos a los otros. Señor, que en nuestros hogares la meta sea llevar a Cristo. Que en nuestros hogares podamos compartir, Señor. Y como decía la palabra, no solamente en el templo, sino que de casa en casa, en cada una de nuestras familias, compartamos el pan,
nos alegremos del cariño de las personas y alabemos tu nombre, no dejando de enseñar y no dejando de anunciar que Jesucristo es el Mesías. Y tú irás añadiendo, Señor. La salvación puede llegar a nuestras casas, pero debemos manifestar los frutos de salvación. Misericordia quiero y no sacrificio. No es necesario que sacrifique a tu familia por venir. El Señor quiere llenar tu casa. El Señor quiere llenar la iglesia. El Señor quiere llenar tu templo. El Señor quiere familias saludables. Y a medida que tengamos familias saludables, tendremos iglesias fuertes, iglesias sanas. Señor amado, oro por mis hermanos para que les bendigas camino a sus casas, para que la misericordia reine en sus vidas, para que en sus hogares haya gracia, para que en sus hogares, Señor, puedan ver las manifestaciones de ti en amor, en comunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.